Buenos días, compañeros y maestra. Nosotros somos el equipo de lectura. Voy a presentar a mi compañera Sofía, María Fernanda. Acá en el lado izquierdo está mi compañero Alonso y Salma. Hoy les vamos a presentar nuestra reseña, opinión sobre el libro The Silence of the Lambs, en español traducido, El silencio de los inocentes o El silencio de los corderos, escrito por Thomas Harris, americano, en mayo de 1988. Comenzamos con mi compañero Alonso. Perfecto, muchísimas gracias, compañero. El libro nos relata una historia sobre un asesino muy famoso de Estados Unidos, el cual empieza a generar, empieza a asesinar personas, pero no era muy conocido hasta ese momento, más que cuando secuestra a una niña, que resulta ser la hija de la senadora del gobierno de Estados Unidos. Es cuando se hace famoso, se hace a dar el nombre de Buffalo Bill. Este asesino se encargaba de secuestrar mujeres, asesinarlas y desollarlas. Para poder entrar en el caso, para poder entrar en la investigación, eligen a una aspirante, a agente del FBI llamada Clarice. Esta joven la mandan a que haga investigaciones con el asesino, psicópata y doctor en psicología, el profesor Hannibal Lecter. Este hombre es un asesino, el cual tienen ya en prisión, y empieza a hacer investigaciones con este hombre debido a que se tiene reportes por parte del mismo Hannibal Lecter que quien es el asesino, Buffalo Bill, puede que sea uno de sus anteriores pacientes de psicología. La trama se desarrolla a partir de las entrevistas que tiene la agente Clarice con el asesino Hannibal Lecter, y todo esto se desarrolla la trama para encontrar al asesino. Continuamos con mi compañera Majer. Gracias. Me gustaría comenzar con esta historia. El personaje de Clarice Starling, la agente de FBI, juega un papel muy importante en esta historia, ya que es quien se encarga de investigar todo el caso de estos asesinos. Es una historia muy, hasta cierto punto terrorífica, ya que aborda dos asesinos en una misma historia. Entonces, la agente Clarice tiene un papel muy fuerte porque es del sexo femenino, entonces aún así se muestra con una postura segura y muy fuerte, la verdad, ya que se anima a entrevistar a un asesino muy peligroso que en el relato de la historia describe que lo tenían en una celda muy protegida y tenían que seguir cierto protocolo para acercarse a él y platicar con él. Y aún así ella decide acercarse con ella para platicar, todo con el afán de que la ayude a descubrir el caso del nuevo asesino, que en este caso es Hannibal Bill, el cual secuestraba a mujeres de cuerpo ancho para cortarles la piel y así hacerse una piel para él, ya que nunca se sintió cómodo con su cuerpo, ya que sufrió en su infancia actos de violencia y él creía que su cuerpo no contaba la historia que quería. Entonces, con ese afán, con ese motivo, le cortaba la piel a sus víctimas. En este caso, continuamos con mi compañera Sofía. Gracias. Retomando el tema de mis dos compañeros, Catherine aquí tiene un gran puesto en la historia, ya que muchos de los policías que siendo hombres la tomaban y la veían diferente tomando el caso, ya que la veían como una mujer débil y no la tomaban en serio, ya que ella tenía la carrera en psicología y criminología, al igual que se estaba especializando en el FBI, porque ella tomó la postura que su padre mismo le dio. Al igual que tomando este caso, ella tuvo las visiones de cuando su papá murió, ya que su papá murió a base de un asesinato por dos ladrones. Cuando fueron a el entierro de una de las chicas que asesinó
este búfalo, gracias, este búfalo, ella recordó la escena de cuando vio a su padre en el ataúd. Esto tuvo recuerdos de ella en la infancia y lo cual la tuvo fuerte en todo momento en el caso. Tomando así, ella estuvo tratando de enlazar cada una de las historias y cada una de las pistas que le daba el doctor Hannibal Lecter, ya que lo que se encargaba el doctor Hannibal era jugar con la mente de ella, porque pensaba que no se la iba a tomar en serio o que no iba a ser capaz de poder enlazar cada una de las pistas que daba, ya que el doctor Hannibal siempre fue irónico en cuestión de cuando hablaba con ella. A pesar de que él quería causar miedo hacia ella, nunca lo logró, al contrario, la hizo más capaz de entender las cosas. Muchas gracias, Lea. Continuamos con mi compañera Salma. Una de las cosas que me pareció muy importante y muy interesante en la lectura fue que no romantizaron como tal al asesino o a los asesinos, sino que también se enfocaron en las víctimas y... Bueno, retomando en breve el resumen que mi compañero Alonso dio, se me hace muy interesante esta novela porque en sí juega en el rasgo de juegos psicológicos entre la señorita Clarice Starling y el profesor Hannibal Lecter, que obviamente es un convicto que ya está encerrado, obviamente. Y en la novela se menciona que el director de la prisión en donde está cautivo lo anda agobiando. El nombre del director es Crawford. Entonces lo que hacen es, se me hace muy interesante esa negociación entre criminales para buscar a otros criminales, que por esta parte viene siendo el profesor Hannibal para encontrar a uno de esos estudiantes que obviamente en sus asesinatos encontramos que el asesino deja como una firma, una marca, que es una polilla, una mariposa, una crisálida, gracias. Y ahí se da cuenta el concepto que tiene el asesino sobre una transformación que en dado caso mi compañera mencionó, que no se siente a gusto con su figura, con su cuerpo. Entonces es ese rasgo de los juegos psicológicos, prácticamente los perfiles psicológicos que hablan sobre los criminales, cómo son, cómo se comportan, lo que se me hizo muy interesante de esta novela. ¿Hay algo que quieran agregar más? Sí, en lo personal, de hecho me gustaría recalcar el contexto de la novela, como lo que comentas, que realmente si bien es una historia hasta cierto punto se puede ver policíaca, por el hecho de que están en la investigación de un asesinato, realmente podría describirla yo más que como una historia policíaca, es más basado en como lo comentaba, en un juego mental, que es realmente la parte más interesante de toda la novela. Son estas pláticas que tiene la agente del FBI, o la aspirante agente del FBI, con el asesino Hannibal Lecter. La forma en la que juega, la que intenta entrar en su mente de la misma agente, la forma en que Clarice, al también saber de psicología, también juega el mismo papel con el Hannibal Lecter, al momento en el que a veces Hannibal, tratando de jugar, tratando de entrar en la mente de la gente, pues resulta caso contrario, encontraba pistas la gente dentro de las mismas pláticas que le daba Hannibal, y a Hannibal le sorprende mucho, llegando al punto en el que, más allá de generar cierto terror, que era la intención de Hannibal sobre la gente, llega a crear una conexión un tanto escalofriante entre la agente del FBI y el psicópata detrás de las rejas. Y se me hace bastante interesante cómo la forma en la que pues Hannibal, tomando sus habilidades de psicoanálisis, trata de analizar todas las acciones de la gente para tratar de causar terror, pero como lo comentaba mi compañera Sofía, realmente ella siempre se muestra con un temple de acero, y a pesar de que le deja conocer, porque hay que aclarar o hay que enfatizar esa parte, que ese es el trato al que llegan con el asesino. La señorita va a estar haciéndole preguntas a Hannibal Lecter, con la condición de que Hannibal pueda hacerle preguntas de su vida personal a la gente. Entonces es un juego de preguntas y respuestas, es
una posible entrevista más allá de solamente pues una investigación, sino se vuelve algo más personal. Sí, queda claro eso. Muchas gracias. Alonso, ¿algo más que quieran agregar, compañeros? Una parte importante que creo que no hemos mencionado es que el doctor Hannibal, que está preso, era un doctor psiquiátrico que se comía a sus pacientes. Esa parte no, creo que no la habíamos mencionado y es muy importante. Y también me impactó que dentro de la historia, en el transcurso de las entrevistas que se le hacían, el doctor Hannibal logra escapar de la cárcel con juegos mentales. Logra robar un bolígrafo y con ese bolígrafo logra escapar. Eso fue algo que de verdad me impactó mucho. Y cómo es que escapa de tantos policías, se hace pasar por un herido cortándole la piel del rostro de un agente de policía. Se lo pone, va dentro de la ambulancia y ahí es donde mata a los doctores para lograr escapar. Sí, complementando lo que mencionó mi compañera María Fernanda, en ese caso cuando logra escapar Hannibal es por venganza por parte del director de la cárcel, que viene siendo Crawford. Y sí deja un impacto la novela, tal que así que el autor, lo voy a mencionar como una curiosidad, el autor Thomas Harris se basó en una persona real, la cual fue un mexicano llamado Alfredo Bali, que fue el doctor igual y cometía canibalismo. Si quieran agregar. Bueno, de igual manera, a mí una de las partes más interesantes fue ya casi al final de la novela, que los policías y la gente de policía que estaba reclutando a la gente pensó que no fuera a ser capaz de tanto, ya que ella fue quien descifró realmente dónde se encontraba este búfalo, el asesino, porque ellos pensaban que a pesar de todas las búsquedas que ellos estaban haciendo y todo, realmente se dieron cuenta que no dieron en el clavo de cómo es que se estaba dando la historia o cómo es que se estaba basando. Cuando ella realmente está dando toda su fortaleza, tanto como mentalmente y físicamente, ya que ella estaba dando todo, se dio cuenta de lo que fue capaz de simplemente ir a visitar y darse cuenta que él era el asesino por la vista que ella tenía, por pequeños detalles que en este caso, como mencionaron, que el sello del asesino era una polilla, que ella se percatara que en el lugar viera se dio cuenta de que ahí era el lugar de donde se encontraba la víctima de que él en ese momento había secuestrado. Al igual me parece muy un párrafo de cuando Hannibal, como comentó mi compañera, que con un bolígrafo fuera a ser capaz todo eso, que no solamente llegara a asesinar a un policía, sino que realmente fueran a llegar a asesinar varios, y que una persona tenga esa mentalidad y esa psicología para hacer todo eso en simplemente un rato. ¿Algo más que quieran agregar? Bueno, por nuestra parte ha sido todo.